Hola chicos y bienvenidos a otra lección de idiomapro.com. Recuerda que en un video anterior hablamos de la regla de 3. Aprendimos cosas que vienen en grupos de 3, tales como las naves de Cristóbal Colón, los colores en un semáforo, etc. Si no has visto el video de la regla de 3, puedes mirarlo en la descripción abajo. Hoy vamos a aprender cosas que vienen en grupos de 4, pero la diferencia de nuestro video de la regla de 3, este video no es un juego. No tienes que adivinar nada como lo hiciste en el video anterior. En este video solamente vamos a tener una charla. Entonces, si ya estás listo para expandir tu vocabulario y aprender algo nuevo en español, ¡vamos! Antes de avanzar a la lección, recuerden mirar en la descripción para visitar nuestra librería digital. Hay libros, ejercicios y práctica para nuestros estudiantes de español. Comencemos hablando de cartas. Un paquete de cartas, tal como este, se llama un mazo. ¿Ya has jugado con un mazo de cartas que solo tienen 4 pintas? Al decir pintas, nos referimos a los símbolos que identifican las cartas. Las 4 pintas son un diamante, un trébol, un corazón y una pica. Nuestro próximo grupo de 4 son los puntos cardinales. Los puntos cardinales también son 4 y los podemos encontrar siempre en los 4 lados que posee un mapa. Representan las 4 direcciones que podemos encontrar en el espacio. Las 4 direcciones cardinales son el norte, el sur, el este y el oeste. Fíjate que las direcciones son siempre masculinas. Además, cada dirección tiene un adjetivo. Para decir que algo es del norte, decimos norteño. Algo que es del sur es sureño. Algo del este es oriental. Y algo del oeste es occidental. Para nuestro próximo grupo, hablemos de los 4 elementos de la naturaleza, o sea, los elementos clásicos. Los 4 elementos de la naturaleza son la tierra, el viento, el agua y el fuego. Cada uno de ellos tiene su encanto, pero en exceso sabemos que pueden ser muy peligrosos. De todas formas, ¿cuál es tu favorito? Nuestro último grupo de 4 son las operaciones matemáticas. Cuando los niños comienzan la escuela, aprenden las 4 operaciones matemáticas más básicas y más importantes. 1. La primera operación es la suma. Para hacer una operación de la suma, tenemos que sumar los números. Leemos el problema así. 1 más 1 son 2. La segunda operación es la resta o subtracción. Para hacer una operación de la resta, tenemos que restar o sustraer un número de otro. Por ejemplo, 1 menos 1 es 0. 3. La tercera operación es la multiplicación. El verbo aquí es multiplicar. Decimos 2 por 2 son 4. La cuarta operación es la división.
El verbo que usamos en la división es dividir. Decimos, 2 dividido en 2 es 1. Y ya hemos hecho nuestros grupos de 4, pero tenemos un grupo de bono para ustedes. El último grupo de 4 son las estaciones o temporadas del año. No hablamos mucho de este grupo porque ya hicimos un video separado con las estaciones. Puedes verlo en la descripción abajo. Pero para repasar rapidito, las 4 estaciones del año son invierno, primavera, el verano y el otoño. Bueno chicos, espero que les haya gustado la lección de hoy. ¿Conocen otras cosas que vienen en grupo de 4? Piensen en algo que venga en grupo de 4 y déjenos un comentario abajo. Si no pueden pensar en nada más que tenga 4 partes, simplemente déjenos un comentario diciendo hola. Nos vemos en la próxima lección, amigos. ¡Chao!